gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Se habla el hermano Helio Rodrigo Alarcón Caballero desde la ciudad de Cajamarca, Perú, para todos mis hermanos del departamento de Cajamarca y de Perú y de todo el mundo, para dilucidar pues el tema sobre la restauración de todas las cosas, entendiendo que restaurar significa tal como fue en los tiempos pasados, así se tenía que restaurar el pueblo de Dios en esta tercera generación, en estos últimos tiempos. Después de su muerte, se presentó Jesús ante sus discípulos y le preguntaron acerca de la restauración del pueblo de Dios. Jesús, pues, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ante la pregunta, Jesús le responde que no les toca saber las sazones de los tiempos, mas las hace una promesa que recibirán pronto la inspiración del Espíritu Santo que vendrá sobre ellos. En esos tiempos Jesús les hizo una promesa, pero es algo profético que también tenía que darse el derramamiento del Espíritu Santo en esta tercera generación, en estos últimos tiempos. Pero también reciben esa promesa sus discípulos y los que creyeron en Él. Así también es algo misterio que tenía que darse en este tiempo, en estos últimos tiempos. Sobre este punto de la restauración del reino de Israel, preguntado a los discípulos cuando descendieron del monte de los olivos antes de su muerte. Cuando Jesús pues lo lleva a tres de sus discípulos, a Juan, a Pedro y a otro discípulo lo lleva al monte de los olivos y ahí se transfigura. Por eso en Mateo capítulo 17 versículos 9, 10, 11, 12 y 13. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no lo conocieron, antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entendían que Jesús les hablaba de Juan el Bautista, pero no era él, no estaba hablando de Juan el Bautista, sino que venía el postrer Elías en esta tercera generación. Porque Juan el Bautista, él testificaba, decía: tras él viene otro, y el cual él va a bautizar con espíritu y fuego. Enseguida, San Juan capítulo 1:33, y entonces 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, dijo San Juan, para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego que es el juicio. Porque en aquellos tiempos nuestro Señor Jesucristo, Él no bautizó con Espíritu Santo y fuego, sino que Elías en esta tercera generación tenía que bautizar a toda la humanidad en estos últimos tiempos. Por eso dice en Mateo, Juan el Bautista testificaba, Mateo 3:12: yo a la verdad os bautizo en agua
para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo. Ahí está. Dice, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, Él los bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Ahí está aclarando Juan el Bautista que tras él venía otro, el Elías postrero, en esta tercera generación, en estos últimos tiempos. Él tenía que bautizar con Espíritu Santo y fuego a la humanidad. Mas Juan el Bautista, no era digno, dice, de desatar las correas de su sandalia, porque era más poderoso que Juan. Por eso dice, es decir, Elías, el restaurador de todas las cosas, vendrá en un futuro y bautizará con Espíritu Santo y fuego, y preparará un pueblo apercibido para Dios. Vamos a escuchar, pues, Elías tenía que restituir al pueblo y preparar un pueblo bíblicamente bien inspirado por el Espíritu Santo, para que así poder difundir su evangelio, y bien preparado en las Santas Escrituras. Vamos a escuchar el audio 183. El audio 183. Lucas capítulo 1, verso 17, dice así: porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo preferido. Quiere decir que para preparar un pueblo perfecto, bien preparado bíblicamente al pueblo. Luego, y una vez que esto acontece, entonces para entregar este pueblo bien preparado perfectamente. Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Eso nos testifica en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 17. Ahí está un pueblo apercibido, un pueblo entendido en las cosas de Dios, mediante el Espíritu Santo. Quiere decir que para preparar un pueblo perfecto, bien preparado bíblicamente al pueblo, luego ese pueblo bien preparado perfectamente. Explica el maestro que en esta tercera generación tenía que levantarse un pueblo o restaurarlo a un pueblo preparado bíblicamente, inspirado mediante el Espíritu Santo. Eso es lo que está explicando el maestro. Restauraría todas las cosas que Jehová mandó por mano de Moisés. Ahí está. Este restaurador tenía que restituir todas las leyes de Dios que Dios dio por mano de Moisés. Eso nos da en el libro de Números, capítulo 15, versículo 23. Todas las cosas que Jehová os mandó por mano de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Claramente, este restaurador tenía que poner por obra, enseñar todas las leyes que Dios le dio a Moisés. De ahí en adelante por nuestra. Eso es lo que tenía que restaurar Elías postrero. Elías postrero tenía que traer y restaurar los mandamientos de Dios. Ahí está claramente. Vamos a escuchar el audio 310. Todos los mandamientos que Jehová Dios os ha mandado. Ahí. Por eso dice también en Números 15, 23, todas las cosas que Jehová os ha mandado, quiere decir que todos los mandamientos que Dios
os ha mandado desde el día que Jehová lo mandó en adelante por vuestras edades. Quiere decir, por vuestras edades. Dios ordenó que guardemos los mandamientos de Dios. Muy bien. Y desde el momento que Dios mandó guardar los mandamientos, entonces, en adelante, entonces desde el día que Dios ha mandado para que guardemos los mandamientos, y ahí en adelante, todos los días de su vida el hombre tiene que guardar lo mismo, pero no lo está cumpliendo. Pues que de todas maneras los hombres quebrantaron el mandamiento de Dios. Como decía en el libro de Números, ¿no es cierto? El maestro tenía que restaurar todos los mandamientos que Dios ama, como nos testifica el libro de Números 15:23, ¿no es cierto? Eso está explicando el maestro. Todas las cosas que Jehová os ha mandado. Quiere decir que todos los mandamientos que Dios os ha mandado, todos los mandamientos que Jehová Dios os ha mandado desde el día en que Jehová los mandó y en adelante por vuestras edades, quiere decir por vuestras edades, de ahí en adelante teníamos que obedecer los mandamientos, ponerlo por obra nuevamente, practicarlo, como en los tiempos antiguos, pasados, que Dios le dio a Moisés. Quiere decir que todos los mandamientos de Dios os lo ha mandado, ¿no es cierto? Desde ahí en adelante tenemos que poner por obra. Dios ordenó que guardemos los mandamientos de Dios. Muy bien. Y desde el momento que Dios mandó poner por obra los mandamientos, entonces en adelante, todos los días de su vida el hombre tiene que guardarlos, dice, pero no se ha cumplido, pues que de todas maneras los hombres quebrantaron el mandamiento de Dios. Ciertamente Dios pues le dio para cumplir desde que le dio a Moisés, pero el hombre ha venido transgresando o quebrantando la ley de Dios hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí nuevamente hasta el último discípulo que murió y enseñó estas cosas, se olvidaron de las leyes de Dios. Por eso es que tenía que venir el restaurador para entender, hermanos, las cosas que teníamos que nuevamente poner por obra. Todas las cosas que Dios mandó a Moisés lo restituirá Elías, el restaurador del pueblo de Dios, y para confirmar como pueblo tenía que testificar como pueblo con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Para ser pueblo de Dios teníamos que traer este siervo los mandamientos, porque vemos, por decir, el pueblo cristiano, el pueblo adventista, pueblo testigo de Jehová, pueblo mormón, pueblo asambleas de Dios, creen ser pueblos de Dios, pero no son pueblos de Dios porque no tienen los mandamientos. Porque para ser pueblo de Dios tenemos que tener los mandamientos y ponerlo por obra, como nos testifica en el libro de Deuteronomio 28:9. Confirmarte a Jehová por pueblo tuyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Ahí está. Para ser pueblo de Dios tenemos que tener los mandamientos y poner por obra y andar en los caminos que son los mandamientos de Dios. Ahí está el pueblo de Dios en esta tercera generación, en estos últimos tiempos, para
poder ser pueblo de Dios. Él tenía, Elías postrero tenía que restituir los mandamientos, tenía que traer los mandamientos de Dios. Vamos a escuchar el siguiente audio 211. Todas las cosas que Jehová os ha mandado. Estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por manos de Moisés. Levítico 26:46. Todas las cosas que Jehová os ha mandado por la mano de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Números. Aquí el maestro explica, pues, estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Nos testifica en el libro de Levíticos 26:46. Todas las cosas que Jehová os ha mandado por mano de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Eso es lo que nos testifica, nos dio a entender en el libro de Levíticos 15:23, ¿cierto? En los últimos tiempos los hijos buscarán a David su rey y temerán a Jehová su Dios de Israel, y será edificada casa a su nombre, así como en los años antiguos. Ciertamente, pues, el Elías postrero tenía que venir y ser casa de Dios. Como ya hemos explicado en otros temas, Dios edificó casa en esta tercera generación que iba a ser un varón, ¿no es cierto? Por eso es que Elías postrero, por eso nos testifica en el libro de Oseas capítulo 3 versículos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe y sin sacrificio y sin estatua y sin efod y sin serafín. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahí está. Estamos en los fin de los días. ¿Por qué? A nosotros nos toca vivir esta tercera generación, el tercer juicio. Porque primeramente tenía Elías, va a presidir este tercer juicio. Por eso estamos en el fin de los días. Por eso Elías tenía que hacernos buscar a Dios verdadero. Por eso dice también en segunda de Crónicas 2:4: He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar perfumes aromáticos delante de él, y para la colocación continua de los panes de la preposición, y para holocaustos, y mañana y tarde, y en los sábados, y nuevas lunas, y festividades de Jehová vuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Quiere decir que de acá en adelante va a ser perpetuo estas cosas, ya que Elías restauró todas estas cosas, va a ser perpetuo de acá en adelante. Por eso tenemos, pues, hermanos, poner por obra, ya que Elías, David ya apareció, ya nos restituyó todas las cosas. La restauración había de darse porque Jehová constituyó su pueblo para siempre. Ahí está, claramente. Eso nos testifica en el libro 1 Crónicas 17:22. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo, para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Claramente, Dios pues formó su pueblo
perpetuamente, dice. Él no cambió. Él no cambió a un pueblo cristiano, como llaman los católicos, o a un pueblo mormón, a un pueblo adventista o pentecostés, así más de 3.000 pueblos que se han formado. Dios ha formado un solo pueblo y a ese pueblo tenía que restituir las ordenanzas que le dio a Moisés nuevamente en estos últimos tiempos. Por eso estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Dios constituyó su pueblo para siempre. Es la promesa dada a Abraham, de cuyas simientes se formó su pueblo Israel, a quienes fueron circuncidados en la carne en el tiempo pasado, hasta la llegada del Hijo de la promesa, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y los que lo recibieron fueron adoptados como hijos de Dios en la simiente de Cristo, los cuales son circuncidados con el Espíritu Santo en el corazón, pues los hijos de esta simiente comprenden su pacto en este tiempo, en tierra de los gentiles. Dios, pues, ha constituido, ¿no es cierto?, su pueblo, y la promesa de Dios se está cumpliendo tal como Él lo ha ordenado, que Dios lo prometió hacer su pueblo de la simiente de Abraham, y para eso le dio un pacto en la cual se tenía que circuncidar mediante la carne, y eso se cumplió hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí en adelante la simiente de Cristo tenía que ser circuncidado ya no en la carne sino en el corazón, y de ahí formar su pueblo. Para eso nos testifican los libros de Génesis 15:4, Génesis 17:11, Gálatas 3:17-18, Juan 1:12 y Romanos 2:28-29. Por tanto, el pueblo de Dios no solo comprende la simiente según la carne, sino también los gentiles. Eso nos testifica en el libro de Romanos capítulo 9, versículos 4, 6, 7 y 8. Que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en las generaciones. Ahí está clara la escritura. No por ser circuncidados somos hijos de Dios, sino en el prepucio por la carne, sino circuncidados ahora en estos tiempos, en esta tercera generación, en estos últimos tiempos, vas a ser pueblo de Dios los que son circuncidados en el corazón con el Espíritu Santo. Ahí son pueblo de Dios. Y así también nuestros hermanos que son allá en el oriente son circuncidados, pero tienen que aceptar a Jesucristo para que así sean circuncidados en el corazón y pasar a ser pueblo de Dios en estos últimos tiempos, en esta tercera generación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí dejo pues pase a nuestro hermano para que siga con el estudio. Amén.
de Dios. Lo que dice tu Señor, escucha, pueblo de Dios. Lo que dice tu Señor, yo soy Juan el alfarero, que hace una vasija de barro. Yo soy